La amenaza de la gripe aviar no ha soltado al mundo y su avance. Precisamente en la época del año en que podría impactar mucho más debido a su impacto en las aves silvestres migratorias, podría provocar un aumento considerable de contagios y por lo tanto de sacrificios de aves de corral. Tan solo en octubre, Estados Unidos detectó que una cepa de gripe aviar altamente patógena ha hecho su primera aparición de la temporada en aves de corral para consumo humano. Primero en una granja de 47.300 pavos del condado de Gerald, Dakota del Sur, y luego en una granja con 141.800 aves en el condado de St. Pete, Utah. Aunque las aves silvestres no suelen mostrar síntomas de gripe aviar, las infecciones son motivo de preocupación en la industria avícola, ya que las aves migratorias suelen propagar la enfermedad a granjas comerciales. Y precisamente octubre, noviembre y diciembre son meses en que las aves suelen migrar del norte al sur del continente americano para evitar el invierno más fuerte. La situación es que, como hay más aves de corral y tenemos, eh, interacción directa o indirecta con las aves silvestres, principalmente las aves acuáticas, que son el reservorio de estos virus, se ha facilitado la evolución del virus. Esto significa que el virus ya ha empezado a enfermar no solamente a las aves de corral, que era algo que ya sabíamos desde el 59, sino que ya empieza a enfermar y matar algunas especies de aves silvestres y también algunas especies de mamíferos, tanto marinos como terrestres, en forma, digamos, esporádica. Entonces, esto lo que ha hecho es que si dejamos que el virus circule sin ninguna medida, pues obviamente va a haber más mortalidad de aves de corral y esto afecta no solamente el patrimonio de los avicultores, sino también el empleo de estas personas y lo más importante al final es tendríamos en algunas partes pues, desabasto de carne, de pollo o de huevo. Entonces, la influenza aviar ahorita en este momento hemos tenido episodios a través de las décadas, siempre se han controlado. Em, el brote que tuvimos, o la epidemia que tuvimos, o la pandemia que tuvimos de influenza aviar entre 2020, 21, 22, en Europa principalmente, fue un parteaguas porque a partir de ahí se empezó a diseminar rápidamente por las aves silvestres hacia América, el continente americano, Norteamérica, y después el virus fue bajando hasta Sudamérica. Entonces, el virus de alta patogenicidad, el H5, que es el que preocupa a los médicos veterinarios y a la población en general de alguna manera, pues básicamente está en, en vida silvestre, en las aves acuáticas, y por lo tanto se vuelve una necesidad la vigilancia sanitaria de las aves silvestres para anticipar de alguna manera, pues en donde se tengan aves de corral, pues que el virus podría llegar. Y esto implica que las medidas de bioseguridad, que son medidas que evitan la transmisión del virus de vida silvestre a las unidades de producción, a las granjas avícolas, pues deben establecerse. Esas medidas ya se conocen, pero lo difícil es establecerlas y mantenerlas de forma constante. Si se falla en esta fase, pues obviamente se permite que el virus ingrese y como el virus se replica bastante bien en las aves de corral, y están hacinadas, pues esto facilita que tengamos una enfermedad inmediata en pocos días. El año pasado, la gripe aviar les costó a los productores avícolas de Estados Unidos casi 59 millones de aves en 47 estados, incluidas gallinas ponedoras, así como pavos y pollo criado por su carne, convirtiéndose en el peor brote de la historia, según cifras del USDA. Pero los estadounidenses y los animales de la Antártida no son los únicos en sufrir las afectaciones de una gripe aviar que ha surgido sobre todo a partir de 2020-2021 y desde entonces ha provocado diversos brotes en todo el mundo. Un estudio publicado en Nature el 18 de octubre y encabezado por científicos de la Universidad de Hong Kong
indica que según sus propios cálculos, desde esa temporada, es decir, en apenas 3 años, han muerto o tenido que ser sacrificadas 250 millones de aves. Sí, depende mucho de qué tanto se contagia el virus, pues. En el caso de los brotes aviares, pues es emergencia desde que aparecen, ¿no? Es como que si hay una variante de influenza aviar que está circulando, pues la emergencia es sobre todo también por la cuestión económica, pero sí se toma en cuenta también la salud humana ahí, ¿no? En el sentido de que si empieza a haber, pues, si el virus tiene la posibilidad de evolucionar infectando aves hasta que pudiera adquirir ciertas características que le permitan infectar al humano, pues es un riesgo. Entonces lo que se hace es controlar los brotes a nivel local. O sea, si es un virus que se ha ido pues presentando en diferentes partes del mundo. Los primeros brotes fueron en Europa, pero pues ha habido también brotes, por ejemplo, en focas en Perú, o sea, en particular desde H5N1, pues, ¿no? Digamos que la influenza aviar, o así como se dice, la gripe aviar, pues son varios virus, no es nada más uno, ¿no? Son todos los virus de influenza que afectan a las aves. Entonces hay varios circulando en el mundo, en particular este H5N1, que es como el más digamos, preocupante, pues solo es preocupante porque ha habido más brotes por este virus, ¿no? Pero, pues así como emergencia, pues se considera desde el momento en el que aparece una nueva variante y empieza a haber brotes, digamos, en aves de corral, ¿no? Entonces, pues sí, se considera una emergencia, no a nivel de una pandemia, pues, pero es una emergencia a nivel veterinario, pues a nivel sanitario también, o sea, en el sentido de, pues que está habiendo brotes en el mundo y pues hay que controlarlos, pues, ¿no? O sea, son virus que hay que vigilar, o sea, automáticamente se vuelven de importancia en ese sentido. En agosto, la organización SEO BirdLife alertó que la gripe aviar ya está afectando a las aves acuáticas, un virus que ya se ha detectado a unas 400 especies de aves distintas y que actualmente se encuentra en una rápida expansión hacia el hemisferio sur. La Organización Panamericana de la Salud indicó en su última evaluación del riesgo para la salud pública relacionada con los brotes de influenza aviar altamente patógena en especies animales en la región de las Américas, con fecha del 20 de septiembre, que el riesgo general regional es bajo. Sin embargo, calificó como alto riesgo el de una capacidad insuficiente para prevención y control con los recursos disponibles para la salud pública en la región. Pero ambos expertos coinciden en que México tiene un excelente sistema de vigilancia, así como la experiencia para enfrentar un brote de gripe aviar. Desde el punto de vista de aprendizaje sí, sobre todo de aprendizaje, México tuvo su primer, digamos, en aves de corral en el 94, 93, 94, tuvimos el primer contacto con el virus en aves de corral. Y desde ese entonces se ha ido mejorando los protocolos, la capacidad de respuesta, la capacidad diagnóstica del gobierno a partir del CPA y Senacica. Entonces, digamos que en ese sentido estamos más preparados que, que el año pasado y que hace 5 años y que hace 10 años. Es decir, yo veo una evolución. Por supuesto que ante cualquier crisis, pues el SARS nos lo demostró. Que un país como Estados Unidos con muchos recursos económicos e infraestructura fue rebasado, ¿no? Por el COVID. Entonces, ¿esto qué quiere decir en términos de influenza para México? Que aunque tenemos una capacidad y una experiencia veterinaria en diagnóstico, bioseguridad, medios de comunicación, etcétera, y conocimiento de la enfermedad, eh, pues el virus puede en algún momento repuntar, ¿no? Y puede rebasar la capacidad, sí, sí podría, o sea, es decir, si lo pasamos a otros escenarios ambientales, pues una sequía o un tornado o un huracán, pues puede rebasar, o sea, por supuesto nos puede rebasar, no es ilimitado los recursos, ¿no? Pero en términos realistas, yo considero que el Senacica tiene ya la experiencia de estos últimos años con los brotes que hemos tenido. Los avicultores también tienen ya la experiencia de lo que significa tener la enfermedad, tanto los que no los que la han tenido como los que no la han tenido.
¿sí? Entonces, la experiencia ya está tanto en los avicultores como en los laboratorios oficiales de Senacica, en el sector de los médicos veterinarios. La población que trabaja en estas áreas también tiene esa experiencia. Entonces, estamos mejor preparados, ¿sí? Estamos mejor preparados. Obviamente, ¿podemos mejorar? Sí, sí podemos mejorar, siempre vamos a poder mejorar, ¿no? Lo importante es no olvidar la historia, porque si olvidamos lo que pasó el año pasado o en el 2012 o en el 94 en cuanto a influenza aviar en aves de corral. Y si olvidamos lo que hacen los virus como el SARS-CoV-2 en el 2020 y 2021, entonces no aprendimos nada como sociedad, ¿no? Entonces creo que estamos mejor preparados, pero sí hay que aceptar la realidad de que puede haber un momento en que nos rebase si nos descuidamos, ¿no? Como sociedad. A nivel, digamos, federal, ¿no? Del gobierno federal, o sea, lo que se tiene que hacer de vigilancia y demás, se hace como se tiene que hacer, pues, ¿no? O sea, esa parte, pues, no está en duda. Supongo que se puede hacer más, ¿no? Por ahí, toda la vigilancia que se hizo con COVID, sobre evolución, pues, eh, genética del virus, ¿no? De las variantes. Es algo que se podría implementar para influenza. Se hace no con esa profundidad con la que se hacía con COVID, pero bueno, pues hay grupos en la UNAM donde están haciendo esto de manera importante y que podrían extenderse, digamos, a vigilancia de influenza y de otras enfermedades. Me parece que eso sería fantástico porque podríamos tener muchísimo más conocimiento de lo que está pasando a nivel como de infecciones en el país. Y a nivel de la población, pues ahí es donde creo que a mí me queda más duda, ¿no? Siempre todo el mundo, cuando está viendo un problema de este tipo, me pasó con la influenza en 2009 y ahora con el COVID, la población se queja mucho de que si las medidas y que no tomaron las medidas, pero en este caso, y hablando a nivel de salud pública, pues muchas de las medidas las tiene que tomar la gente, ¿no? Esto es, digamos, pues una manera de tener conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor y cuidar a las demás personas. Ahora con el COVID es que se decía mucho que el cubrebocas no, y en el fondo todo el mundo hizo lo contrario y se lo puso, ¿no? Y eso me parece que eh, pues estuvo bien, o sea, la gente se cuidaba, pero acabó, digamos, pues la emergencia sanitaria por COVID. No es que haya terminado la enfermedad, sino que pues ya todo el mundo se vacunó y ya la gente no se muere de COVID, por lo menos de las variantes que hay ahorita circulando. Entonces, pues la gente dejó de ponerse el cubrebocas y es normal, ¿no? Me parece que es normal, pero se les olvida que si tienen gripa, pues no pueden ir tosiendo por todos lados, ¿no? Me ha tocado subirme al metro con gente tosiendo y no se tapan la boca o se la tapan con la mano y luego agarran los tubos. O sea, la realidad es que todo lo que se enseñó les entró por aquí, les salió por acá, les sirvió 3 meses durante la cuarentena y después pues ya no, ¿no? Entonces sí creo que es importante que ese mensaje se extienda a la gente, que en el caso de que haya alguna infección respiratoria, lo que hay que hacer es seguir las mismas medidas de protección que se seguían con el COVID.